Buenas tardes, amadas hermanas, amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Es un gusto para mí el poder estar acá con cada uno de ustedes en esta tarde preciosa. Amén. Mi nombre es hermano Leonel Méndez y para mí es un placer enorme y un privilegio grande de parte del Señor el poder estar acá con ustedes. Amén. Yo sé que de forma virtual, pero amados hermanos, eso es un privilegio tremendo de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Y yo le agradezco en primer lugar, amados hermanos, a nuestro Dios Todopoderoso por esta oportunidad. Amén. Le agradezco también pues a nuestra pastora Liz. Amén. Le agradezco también a nuestra hermana Tania, pastor Stephanie, hermana Mirna. Amén. Y algunos nombres que se me han olvidado. Amén. Pero muchísimas gracias, amadas hermanas, por este tiempo, por este espacio y sobre todo, ¿verdad?, por este privilegio que ustedes nos otorgan. Amén. Así que, amadas hermanas, que el Señor me los bendiga. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Ya vamos a dar inicio. Amén. Que esta semana pues yo sé que ha sido de mucha, pero de mucha bendición para todo aquel, ¿verdad?, que pudo hacer ese tiempo, que pudo hacer ese espacio para poderse conectar y escuchar a los jóvenes. Amén. A lo largo de estos 4 días. Yo sé que ha sido de una bendición tremenda todo esto, amados hermanos. Semana profética, juventud con propósito. Amén. Amén, amados hermanos. Ya vamos a dejar este tiempo en manos de nuestro Dios Todopoderoso, para que sea Él, ¿verdad?, el que comparta de ese respaldo, para que sea Él el que comparta pues de esa sabiduría de lo alto. Amén. Y le damos la bienvenida pues a los que se están conectando a la transmisión. Amén. Como yo menciono siempre en las transmisiones de nuestra iglesia, si en su corazón está el poder compartir esa transmisión, usted puede ser de bendición, amado hermano, para alguien más. Amén. Bueno, pues, amados hermanos, ahora sí, vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Amén. Para que sea Él el que respalde. Así que inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y le decimos: Señor y buen Dios, gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este privilegio, Señor. Pido que bendiga este ministerio precioso, Señor. Que bendiga a todas y cada una de las hermanas que lo conforman, Padre Celestial. Sígales dando sabiduría y esa gracia que les caracteriza, Padre Celestial. Ayúdelas en todas las áreas de sus vidas, Señor Jesús. Y sobre todo, amado Señor, que esté en lo alto, sea usted respaldando esta obra siempre, Padre. En el nombre poderoso suyo, dejamos este tiempo en sus manos, pidiendo que sea su Espíritu Santo el que comparta, Señor, de esa sabiduría, el que comparta esa guía, Señor, divina. Así, Padre Celestial, nosotros le damos las gracias, pidiendo que sea usted, Señor, el que hable por medio de este siervo inútil, Padre Celestial. En el nombre poderoso suyo hemos orado. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Pues, como pueden ver ahí, amados hermanos, el tema que Dios puso en nuestro corazón es este: un encuentro con Dios cambia la historia de una vida. Amén. Un encuentro con Dios cambia la historia de una vida. Miren, amados hermanos, si usted se pudo conectar, si usted pudo hacer tiempo toda esta semana de bendición a las transmisiones, nosotros podemos ver cómo Dios nos habló por medio de los jóvenes. Amén. Y yo no le voy a dar con esto un resumen de cada prédica, aunque yo honestamente las escuché las 4 prédicas y honestamente a mí me encantaron demasiado. Por ejemplo, hermanos, se estuvo hablando de Timoteo, se estuvo hablando de Daniel, de Sadrach, Mesach, de Abednego. No estoy seguro, creo yo que escuché que mencionaron a David. Estuvieron hablando acerca de José, el hijo de Jacob. E inclusive, hermanos, estuvieron hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición tan grande todo eso, amados hermanos. Y saben que todos ellos tenían algo en común, que todos ellos, hermanos, quizá eran personas jóvenes, amén. Pero, hermanos, lo que ellos tenían en común era que todos ellos, amados hermanos, habían pasado dificultades, habían pasado momentos donde muchas áreas de sus vidas se habían visto afectadas. Pero saben, hay algo muy especial en cada uno de ellos,
que el Señor siempre estuvo con cada uno de ellos. El Señor jamás los dejó, amén, jamás los desamparó, amén. Él siempre estuvo al pendiente de cada uno de ellos, amén. Y así que, amados hermanos, esta tarde a mí no me dijeron cuánto tenía de tiempo, amén. Así que nosotros nos vamos a tomar un buen tiempo, amén. Miren, amados hermanos, quiero hablarles acerca de 3 personajes. Yo sé que la mayoría los conocen, y el primero de ellos, en este orden los vamos a ver. El primero de ellos es Gedeón, amén. Aquí sí nos vamos a tomar un poco. Luego vamos a ver a David, y por último vamos a ver a Jacobo, amén. Así que, amados hermanos, el tema para esta tarde es: un encuentro con Dios cambia la historia de una vida. Y el texto inicial, Isaías capítulo 43, versículo 1. Isaías capítulo 43, versículo 1. Y luego de eso vamos a buscar Jueces capítulo 12, hasta el versículo... capítulo 6, versículo 12 al 16. Amén. Así que vamos a leer primero Isaías 43, 1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Ahora vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 12 al 16. Amén. 60 minutos, dice hermana. Amén, amén. Ahora vamos a leer Jueces capítulo 6, versículo 12 al 16. Ese texto creo que lo conocen bien, amadas hermanas. Y dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y el último, el versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Ahora bien, amados hermanos, por 7 años, amados hermanos, los madianitas estuvieron atemorizando al pueblo de Israel. Por 7 años estuvieron ellos atemorizándolos. Saben, amados hermanos, cuando el pueblo de Israel sembraba, y cuando se llegaba el momento de la cosecha, llegaban los del pueblo de Madián y se robaban todo eso. Y llegó el punto, amados hermanos, que el pueblo de Israel se llenó tanto de miedo, se llenó tanto, pero tanto de temor, que saben que ellos vivían en cuevas. Amén. En cuevas vivían ellos. Pero miren, hermanos, cómo es el Señor de maravilloso, porque entre medio de todo ese pueblo, lleno de miedo, lleno de temor, viene el Señor, pone su mirada y levanta a un joven llamado Gedeón. Y no crean, amados hermanos, que este joven era un joven que estaba calificado. No crean que este era un joven perfecto. No, este era un joven lleno de debilidades. Este era un joven lleno de imperfecciones. Este era un joven que nosotros podríamos catalogar como alguien no calificado. Pero hermanos, más sin embargo, el Señor puso su mirada en Gedeón. Amén. Y miren, eso no es lo más sorprendente, sino que lo más sorprendente es, amados hermanos, a qué es a lo que Gedeón se dedicaba. Saben que Gedeón era un granjero, hermanos, pero un granjero que el Señor vino y convirtió en un guerrero, y convirtió también en uno de los jueces de Israel. Amén. Gedeón, hermanos, era un hombre común y corriente. Era una persona sencilla. No era un hombre que se autoproclamaba perfecto. No era un hombre que se autoproclamaba como alguien que sí calificaba. No, hermanos, era una persona que quizá nosotros la catalogáramos como alguien que no fuera capaz de desempeñar lo que Dios había puesto en él.
Amén. Pero ¿saben qué es lo que a mí me encanta de Dios, amados hermanos? Es que cuando Dios quiere hacer algo en una generación, el Señor no anda buscando perfectos. Amén. El Señor no anda buscando personas calificadas. El Señor busca personas imperfectas. El Señor busca personas que no están calificadas. ¿Y saben por qué? Porque el Señor sabe que esas personas son las únicas que le van a dar la gloria y que le van a dar la honra a Él. Mas sin embargo, amados hermanos, nosotros tenemos que tener bien claro que si el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, Él va a ser el que nos va a ir perfeccionando día tras día. Amén. Miren qué bendición esa tan grande para cada uno de nosotros. Y el Señor, amadas hermanas, amados hermanos, Él es un experto en utilizar personas que los demás las vieran como personas improbables. Amén. Como personas que no pudiesen desempeñar lo que Dios quiere. Amén. El Señor es experto en usar a todo este tipo de personas. Y a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver muchísimas personas, amados hermanos, que tenían todo esto que Gedeón tenía. Saben, hermanos, que Gedeón no se veía de la manera correcta. Gedeón, hermanos, cuando el Señor se le presenta, Gedeón viene y le dice, el Señor le dice, guerrero valiente, le dice. Y Gedeón le dice, ¿cómo voy a ser yo un guerrero valiente? Le dice. Si mi familia es pobre, le dice, si yo soy el menor de mi familia. Pero ¿saben qué me encanta del Señor a mí? Que le vuelva a decir, guerrero valiente, le dice. El Señor ignoró por completo lo que Gedeón le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía qué era lo que había depositado en Gedeón. Y así es con cada uno de nosotros. Quizá nosotros podemos creer que no podemos realizar lo que Dios quiere. Y quizá estamos en lo correcto. Pero hermanos, tenemos que recordar algo. Que el que a nosotros, hermanos, nos llamó, Él es el que nos va a ir perfeccionando día tras día. Amén. Y si el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, Él nos va a dar ese respaldo que nosotros necesitamos. Amén. Porque nosotros también somos así como Gedeón. Personas que no calificaríamos, personas imperfectas. Pero hermanos, con una gran diferencia, ¿verdad? Que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Amén. Y que el Espíritu Santo mora acá, dentro de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, amados hermanos, vamos a ver una serie de puntos. Amén. Que nos enseña la historia de Gedeón. Unos puntos muy especiales. Y el primero es este. No se trata de lo que estás haciendo, sino de los pasos que das. Miren esto qué importante. No se trata de lo que estás haciendo, sino de los pasos que das. Amén. Acordémonos a qué se dedicaba Gedeón. Gedeón, amados hermanos, era podemos decir que era como un agricultor. Así lo vamos a poner. Amén. Hermanos, Gedeón se dedicaba a trillar trigo. Amén. No estaba haciendo otra cosa. Era un granjero, hermanos. No estaba haciendo otra cosa. Ahora bien, los israelitas, hermanos, estaban escondidos en cuevas porque tenían miedo de los madianitas. Como les mencionaba en la introducción, cuando el pueblo de Israel sembraba y se llegaba el tiempo de la cosecha, hermanos, llegaban los madianitas solo a traer la cosecha, a robarles. Entonces el pueblo de Israel se había llenado tanto de miedo, hermanos, que ellos empezaron a morar en cuevas, hermanos. Ahí se quedaban en cuevas, pero miren, se llegó un día, amados hermanos, en el cual se acercaba el tiempo de la cosecha. Y miren, hermanos, el pueblo siempre se quedó ahí en la cueva, lleno de miedo, lleno de temor por el enemigo. Pero saben, hermanos, a mí me encanta la decisión que toma un joven. Y este joven es Gedeón. ¿Saben cuál fue la decisión que tomó? Gedeón, hermanos, él decidió salir de esa cueva. Amén. Él decidió salir de esa cueva. Y lo más sorprendente es, hermanos, que cuando Gedeón decide salir de esa cueva, es cuando el Señor se le presenta. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor vio esa decisión que Gedeón tomó de dejar esa cueva. Para Gedeón hubiese sido fácil, amados hermanos, el quedarse ahí en esa cueva con las demás personas que conformaban el pueblo. Pero Gedeón no hizo eso. Gedeón dio pasos de fe. Gedeón salió de esa cueva, hermanos. Amén. Ahora, yo les hago acá una pregunta, amados hermanos. ¿En cuál cueva nosotros nos estamos escondiendo? Amén. El pueblo tenía miedo. ¿Y nosotros en cuál cueva nos estamos escondiendo? ¿Podría ser una cueva de miedo? ¿Una cueva de inseguridad? ¿Una cueva de fracaso? ¿Una cueva de tristeza? ¿Una cueva de debilidades? Amén. ¿En cuál cueva nosotros nos estamos escondiendo?
Quizás nosotros no creemos lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. No sé en cuál cueva nosotros nos estamos escondiendo, pero las palabras en esta tarde para nosotros serían estas. No nos podemos quedar nosotros ahí en esa cueva, así como se quedó el pueblo, sino que nosotros tenemos que dar pasos de fe, como los que dio Gedeón. Tenemos que salir de esa cueva. Miren, amados hermanos, si nosotros nos quedamos en esa cueva, ¿saben qué es lo que va a pasar? Nosotros jamás vamos a poder ver lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Amén. Miren, hermanos, qué triste es ver que muchísimas personas, hermanos, viven con un resentimiento. Que muchísimas personas no logran superar lo que ya pasó, hermanos. O mejor dicho, no logran superar cosas que han pasado como hace unos 10 años, hermanos. Qué triste es eso. Esas personas aún siguen ahí en esa cueva. Pero nosotros, hermanos, nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a salir de esa cueva, a dar pasos de fe. ¿Saben por qué? Porque así como el Señor, amados hermanos, obró en nosotros, cuando una área de nuestra vida se está viendo afectada, el Señor puede seguir obrando en la actualidad, hermanos. Amén. El Señor puede seguir obrando en la actualidad. En el texto que estamos leyendo aquí en Jueces capítulo 6, versículo 12 al 16, menciona unas palabras. Creo que es Gedeón el que las menciona. Gedeón viene y le recuerda a Dios lo que él hizo allá en el pasado con Egipto, con el pueblo de Israel allá en Egipto. Amén. Y hermanos, eso tenemos que traerlo nosotros a memoria. Así como el Señor obró en el pasado, el Señor así va a obrar en el presente y así va a obrar en el futuro. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar pasos de fe, así como los que dio Gedeón. No quedarnos nosotros ahí en esa cueva, hermanos. Amén. Así como el pueblo estaba atemorizado, hermanos. Pero Gedeón, un joven, hermanos, probablemente habrá tenido quizás unos 15 o 16 años. Pero hermanos, esa decisión que Gedeón tomó de salir, esa decisión, amados hermanos, no solamente cambió, hermanos, la historia del pueblo, sino que la vida de Gedeón también. Porque ahí dice, amados hermanos, que el Señor se le presentó. Amén. El ángel de Jehová. Y saben, amados hermanos, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Cristo, amados hermanos. Cuando usted vea en el Antiguo Testamento y el ángel de Jehová se le apareció, es nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Amén. Miren esa qué bendición más grande. Ahora bien, vamos con el segundo punto para ir avanzando. Y el segundo punto es este. No se trata de cómo te ves, sino de cómo Dios te ve. Miren qué punto más importante. No se trata de cómo te ves, sino de cómo Dios te ve. Miren, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, guerrero valiente, le dice. Yo me imagino, hermanos, a Gedeón ver así hacia los lados y estar diciendo, hey, ¿y a quién le habla? Y le dice el ángel de Jehová, guerrero valiente. Y me imagino que Gedeón le dice, ¿me hablas a mí? Me hablas a mí, pero si yo soy un granjero, yo no soy un guerrero. Y yo me imagino al ángel de Jehová diciéndole, guerrero valiente, yo te he escogido para que libertes a mi pueblo de mano de los madianitas. Amén. Ahora bien, pero ¿saben qué era lo malo que tenía Gedeón, hermanos? Gedeón estaba pero muy acomplejado. Gedeón, hermanos, no se veía de la manera adecuada, no se veía de la manera correcta, sino que Gedeón, hermanos, él decía, ¿cómo voy a ser yo un guerrero si yo soy un granjero? Mi familia es pobre, yo soy el menor de mi familia. Amén. Miren todo eso. Pero ¿saben qué es lo que a mí me encanta del Señor, amados hermanos? Es que el Señor jamás nos va a hablar en la condición en la que nosotros estamos, sino que Él nos va a hablar según, hermanos, lo que Él ha depositado y lo que Él sabe que nosotros vamos a llegar a hacer en Él el día de mañana. Amén. Y para esto, amados hermanos, podemos considerar, hermanos, Hechos capítulo 9, la conversión de el apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 3, hermanos, el Espíritu Santo dice, miren lo que dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Amén. Había pasado poco tiempo de la conversión de él, hermanos, pero el Señor, hermanos, el Señor ya sabía que tenía designado para Pablo.
ser un apóstol, hermanos, y 13 cartas tenemos, hermanos, gracias al Señor primeramente y a lo que puso en el apóstol Pablo. 13 cartas tenemos ahí en el Nuevo Testamento, hermanos. Pero ahora bien, regresando, amados hermanos, a la historia de Gedeón. Gedeón se acomplejaba. Gedeón no se veía como Dios lo veía. Él se veía como una persona insignificante. Y miren, hermanos, ¿saben qué es lo más triste de todo esto, amados hermanos? Que cuando nosotros no nos vemos de la manera correcta, lo que nosotros le ofrecemos a Dios son excusas. Miren eso, qué terrible, hermanos. Cuando nosotros no nos vemos de la manera correcta, de la manera adecuada, nosotros lo único que le ofrecemos a Dios son excusas. ¿Y qué clase de excusas le ofrecemos a Dios? Yo no puedo hacer esto, yo no tengo aquello, yo no soy capaz. Señor, te equivocaste conmigo. Señor, ¿por qué no mandaste a otro? Señor, ¿cómo voy a hacer yo eso? Cuando nosotros no nos vemos de la manera adecuada, hermanos, lo único que le podemos ofrecer a Dios son solamente excusas. Amén. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que nos ve el Señor a nosotros? Hermanos, si el Señor invirtió lo mejor que había en el cielo por cada uno de nosotros, amén, para que nosotros obtuviéramos salvación y vida eterna. Les vuelvo y les replanteo la pregunta, ¿cómo nos ve el Señor a cada uno de nosotros? Amén. El Señor nos ve, amados hermanos, como personas salvas. Mandó a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él se despojó, hermanos, de su trono, hermanos, y vino a morar acá entre nosotros. Y no solamente eso, entregó su vida y derramó hasta la última gota de sangre para que usted y para que yo pudiéramos obtener vida eterna, para que nosotros pudiéramos obtener salvación por medio, hermanos, del Cordero Santo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros, hermanos? Y ahora bien, ¿cómo nos vemos nosotros? Y si estamos siendo mal agradecidos, hermanos, en decir, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer aquello, yo no puedo hacer lo otro. No, amados hermanos, si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, si el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros, la capacidad no ha nacido en nosotros. La capacidad, el Señor es el que la ha puesto, el Señor es el que la ha dado. Amén. Los dones, hermanos, el Espíritu Santo es quien los reparte. Amén. Así que, amados hermanos, si nosotros nos vemos de una manera incorrecta, nosotros solamente excusas le vamos a dar al Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros, hermanos? Creer en la palabra del Señor, hermanos. Creer en la palabra del Señor. Si el hermano no nos mira como nosotros nos miramos, si nos viera de esa manera, amados hermanos, creo que estaríamos totalmente perdidos. Amén. Ahora bien, a lo largo de la Biblia, amados hermanos, nosotros podemos ver personajes, grandes hombres de Dios, que pudieron haber tenido excusas tan pero tan grandes, hermanos, para no cumplir el propósito de Dios, para no cumplir lo que Dios tenía encomendado para cada uno de ellos. Y como les mencionaba en la introducción, saqué una serie de personajes, amén. Y miren cuál es el primer personaje. Adán. ¿Qué hizo Adán? Adán desobedeció. Noé. Hermanos, el Señor lo manda a construir un arca, pero Noé no conocía la lluvia. Podía haber sido eso una buena excusa. Consideremos a otro, Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, hermanos, le había prometido una gran nación. Hermanos, pero Abraham era viejo, no podía tener hijos. Jacob, hermanos, era un estafador. José, el hijo de Jacob, había sido vendido por sus hermanos a la esclavitud. Moisés se creía incapaz. Gedeón tenía miedo. Sansón era mujeriego, hermanos. Rahab era una prostituta. Y sigue, hermanos. Lea no era agradable para los ojos de Jacob. O mejor dicho, no era agradable para Jacob. Jeremías y Timoteo eran demasiado jóvenes. David, hermanos, David era adúltero, David era un asesino. Elías ya no quería vivir porque él decía que era el único de los profetas de Dios que estaba. Jonás, él decía que había huido de la presencia de Dios. Noemí, hermanos, había quedado viuda. Job lo había perdido absolutamente todo. Pedro negó a Jesús, no una vez ni dos veces, lo negó 3 veces. Marta, hermanos, se preocupaba por todo. Zaqueo
Cuando Jesús iba pasando por Jericó, hermanos, dice la Biblia que Zaqueo era demasiado bajo. Se tuvo que subir a un árbol para poderlo ver. El apóstol Pablo, hermanos, antes de su conversión, era un hombre religioso. Lázaro estaba muerto, amados hermanos. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Cuál es tu excusa para no hacer el propósito, para no cumplir el propósito que Dios tiene para ti? ¿Cuál es tu excusa? Ya vimos esta serie de personajes, hermanos. Ahora yo les hago esa pregunta. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Como les digo, quizá a veces nosotros nos creemos incapaces. Y sí, amados hermanos, en nuestras fuerzas nosotros no vamos a lograr nada. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos a Jesús. ¿Y saben qué dijo Jesús, amados hermanos, en Mateo capítulo 28, versículo 20? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Así dice, amados hermanos. Y si no, pues lo pueden buscar. Y miren lo que dice. Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 27. Lo conocen, hermanos. Miren, precioso este versículo. Estos versículos. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y miren el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que, amados hermanos, el Señor no busca personas perfectas. El Señor no busca personas calificadas. Él busca personas imperfectas. Él busca personas que no están calificadas. ¿Saben por qué? Porque esas personas son las únicas que el Señor sabe que le van a dar la gloria y la honra únicamente a Él. Amén. Si no, pues podemos considerar a los apóstoles. Ahora bien, amados hermanos, ya casi vamos a ir terminando. Vamos con el último punto, pero de la historia de Gedeón. Amén. Y el último punto es este, amados hermanos. Precioso, a mí me encantaba este. No se trata de tu habilidad, sino de la promesa de la presencia de Dios. Miren, no se trata de tu habilidad, sino de la promesa de la presencia de Dios. Gedeón, amados hermanos, lo único que le ofrecía al Señor eran excusas. Amén. Él le decía, mi familia es pobre, yo soy el menor de mi familia, yo no soy un guerrero, soy un granjero, yo no me creo capaz de hacer esto. Ahora bien, ¿pero qué fue lo que el Señor le decía a él, amados hermanos? Yo así me lo imagino. Yo me imagino que el Señor le decía a Gedeón, Gedeón, tranquilo, tranquilo, yo sé que no sos un guerrero, yo sé que sos un granjero, pero mira, yo no te veo de esa manera. Yo te veo como un guerrero, como un libertador. Yo te veo como un próximo juez de mi pueblo escogido. Amén. De esa manera me imagino yo que el Señor veía a Gedeón. Miren, amados hermanos, me imagino que el Señor seguía hablándole y le decía, Gedeón, vos fuiste el único que tomó esa decisión de salir de la cueva cuando los demás se quedaron allá por miedo. Mas no se acordaban de todo lo que yo he hecho por ellos. Saqué al pueblo de la esclavitud, les hice la promesa de la tierra prometida. Quizás se les ha olvidado eso, pero Gedeón, tú decidiste salir de esa cueva y yo vi todo eso. Amén. Así que yo me imagino, hermanos, que el Señor seguía hablándole a Gedeón y le decía, Gedeón, así que tenés que estar tranquilo, porque vos sos el que va a libertar a mi pueblo de las manos de Madián. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que vos no vas solo, sino que mi presencia, sino que yo voy a ir contigo. Amén. Miren eso, qué precioso, amados hermanos. No se trata de la habilidad que nosotros tenemos, sino de la promesa de la presencia de Dios. Amén. Miren eso, qué precioso. Sin Él, hermanos, nosotros no somos nada. Sin Él nosotros estuviésemos vulnerables. Amén. Sin Él nosotros no tenemos parte alguna. Pero miren qué precioso esto, hermanos, del Señor para con Gedeón, para un hombre, amados hermanos, que como les menciono y lo he mencionado muchas veces ya, para un hombre que no calificaba, pero que el Señor a él escogió. ¿Pero por qué? Por lo que había en su corazón, hermanos, por lo que había en su corazón.
Si bien es cierto que había miedo, que había duda, pero hermanos, qué precioso eso, hermanos, que él dice, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Cristo, hermanos, se le apareció a Gedeón. Miren eso, qué bendición, amados hermanos. Ahora bien, la vida de Gedeón para mí ya no fue la misma. Saben, hermanos, si nosotros continuamos leyendo, ese es el llamamiento de Gedeón, pero si nosotros continuamos leyendo, amados hermanos, nosotros podemos ver cuando Gedeón fue a enfrentar a los madianitas. Y fue con pocos hombres, hermanos, con pocos hombres. Pero ¿saben qué? Obtuvieron la victoria. ¿Pero por qué la obtuvieron? Porque la presencia de Dios iba con ellos. Amén. Y esa es la promesa que Dios le hizo a Gedeón. No vas a ir solo. Es que a vos no te ha llamado un hombre, te he llamado yo. Y yo te digo que yo voy a ir contigo. Amén. A enfrentar a los madianitas. Amén. ¿Y saben qué más le dijo el Señor? Y los vas a derrotar. Miren eso, qué tremendo, amados hermanos. Qué tremendo eso. Y así que, amados hermanos, nosotros tenemos que recordar que ese mismo Dios que obró allá en el Antiguo Testamento, que obró en el Nuevo Testamento, también obra en la actualidad. Amén. Si nosotros pusiéramos, hermanos, hermanos, en los comentarios, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No, hermanos, no terminamos. Amén. No terminamos. Miren, amados hermanos, ese mismo Dios, hermanos, estuvo con Moisés cuando él fue a presentarse delante de Faraón. Ese mismo Dios estaba con David al momento en el que ese enfrentó a Goliat y lo derrotó. Ese mismo Dios estaba con Daniel y con sus amigos cuando ellos estaban pasando casi por la muerte. Amén. Ese mismo Dios, hermanos, estuvo con la reina Esther para poder preservar a todos los judíos. Allá, hermanos, donde estaba la reina Esther en Media y en Persia. Amén. Y hermanos, y ese mismo Dios que está aquí con nosotros, ese mismo Dios es el que estuvo allá, hermanos, con Gedeón para poder derrotar a los de Madián. Amén. Así que, amados hermanos, no tenemos que tener dudas. Si el Señor siempre ha estado con cada uno de nosotros. Amén. Y esa fue la promesa que Él hizo. Solo vean esto. Ese texto, para que no vayan a pensar que estoy hablando locura, va. O herejías decimos. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Yo sé que esto es de la gran comisión, pero es una promesa para nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 20. Miren lo que dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y si usted tiene su Biblia y está leyendo, usted puede ver que estas palabras están marcadas con tinta roja. Quiere decir que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren qué promesa más grande es la que nosotros tenemos, amados hermanos. Nosotros no estamos solos. Tenemos al Señor de nuestro lado. El Señor está con nosotros. Amén. Ahora bien, aquí terminamos con el personaje de Gedeón. Rápido vamos a ver el personaje de David. Y para eso, hermanos, podemos buscar primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 7 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 7 al 13. Primer libro, hermanos, no es primera carta. Las cartas están allá en el Nuevo Testamento. Amén. Estos son libros, libro histórico. Primer libro de Samuel, amados hermanos, capítulo 16. Capítulo 16, versículos 7 al 13. Amén. Versículo 7 al 13. Unos cuantos vamos a leer, lo demás lo vamos a parafrasear. Amén. Dice. No, es 16, hermano. Sí, yo estaba leyendo el 17. Sí, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7 en adelante. Y dice así. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Vaya, detengámonos aquí. Solo ese vamos a leer.
¿Qué estaba pasando acá? Hermanos, ya el Señor ya había desechado a Saúl. Amén. Al rey Saúl. Ahora bien, el profeta Samuel, hermanos, el profeta Samuel era pero muy allegado al rey Saúl. Le tenía mucha estima, pero cuando Dios lo desechó, el profeta Samuel se puso triste. Y miren lo que el Señor le dice. El Señor le dice al profeta Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Levántate, le dijo. Levántate, le dijo. Llena tu cuerno de aceite, le dijo, y andate, le dijo, para Belén, le dijo, a la casa de Isaí, porque de la casa de Isaí yo me he provisto de un rey. Amén. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto, amados hermanos? Es que el profeta Samuel se va a la casa de Isaí y, hermanos, se habían asustado porque había llegado el profeta ahí. Se habían asustado. Y dice el profeta Samuel: de tu casa, Isaí, el Señor se ha provisto de un nuevo rey. Amén. Y miren, hermanos, viene el Isaí, el padre de David, y le presenta a los hermanos de David. Le presenta a Eliab, el mayor, y cuando Samuel lo vio, Samuel quedó impactado. Dijo: este debe de ser, dijo. Este debe de ser, dijo, el próximo rey. Me imagino que lo de haber visto corpulento, lo de haber visto alto, lo de haber visto un hombre bien parecido, ha de haber dicho: este es. Tiene el cuerpo de un guerrero. Este es, se ve valiente. Pero ¿saben qué le dijo el Señor? No, le dijo, yo a ese lo desecho, le dijo. Es que yo no veo lo que vos mirás, le dijo, sino que yo veo el corazón. Y así fueron pasando uno a uno los hermanos de David. Pero David no estaba ahí, hermanos. ¿Y saben qué le dijo el profeta? Le dijo: no tenés otro hijo, le dijo. Ah, sí, le dijo Isaí, el menor, le dijo, pero ese está apacentando las ovejas, le dijo, a saber a dónde ha de estar, le dijo, por ahí por el campo ha de estar. Y le dijo: ve a buscarlo, le dijo, quiero conocerlo, le dijo. Y hermanos, miren, cuando David se presentó delante de Samuel, hermanos, el Señor le dijo: este es mi rey, le dijo. Amén. Hermanos, ni su propio padre lo veía con buenos ojos, si su padre lo tenía ignorado. Los hermanos no lo veían de la misma manera en la que lo veía el Señor. Los hermanos lo veían quizás de una manera despreciable. Quizá para los hermanos David era alguien insignificante. Y más que David estaba haciendo, hermanos, lo que nadie quería hacer de sus hermanos. Él estaba pastoreando esas ovejitas, estaba cuidando esas ovejitas. Amén. Ahora bien, esto es para cada uno de nosotros, hermanos. Miren, el padre de David lo pudo haber visto de una manera, sus hermanos de otra, inclusive el profeta Samuel de otra manera. Pero ¿saben cómo lo veía Dios? Dios no veía a David como un niño, como un joven, como un adolescente. Según teólogos, David tenía alrededor de unos 15 años. ¿Saben cómo lo veía Dios? Dios veía un rey dentro de David. Amén. Dios veía un rey dentro de David. Dios no veía, hermanos, en David un joven, un niño, un adolescente, alguien indefenso. No, sino que el Señor veía un rey dentro de David. Amén. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía qué era lo que había depositado en él. Y así es con cada uno de nosotros, amados hermanos. Hermanos, Dios no ha depositado cualquier cosa en nosotros. Ha depositado el Espíritu Santo. Amén. Miren eso, hermanos. Eso tiene que ser alegría para nosotros. Hermanos, Jesús dijo: yo me voy, dijo, pero no os dejaré solos, sino que os dejaré un consolador, el cual es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué bendición es, amados hermanos. Pero quizá a veces a nosotros se nos olvida eso. Cuando estamos atravesando problemas, cuando estamos atravesando dificultades, quizás a nosotros se nos olvida qué es lo que el Señor ha depositado acá. Miren, es normal que nosotros nos turbemos, es normal que nosotros en algún momento de nuestra vida estemos tristes. Pero ¿saben qué es lo que sí ya no podemos dejar pasar? Vivir siempre de esa manera. Porque el Señor, hermanos, miren lo que dijo, parafraseado se lo digo. Y el Espíritu os hará, ¿qué dice? Libres. Amén. ¿Y dónde mora el Espíritu, hermanos? Dentro de cada uno de nosotros. Miren qué privilegio tan grande. Saben, hermanos, tenemos una gran ventaja en comparación a Gedeón. Porque para este tiempo, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo descendía de forma temporal. Hacía la obra y luego se iba. Y con nosotros no. Hermanos, Él está acá. Amén. Él está acá con cada uno de nosotros. Nosotros ya lo vivimos en el tiempo de los jueces.
Amén. Cuando el Espíritu Santo solo hacía la obra temporalmente y luego se iba. No, sino que el Espíritu Santo mora acá dentro de cada uno de nosotros. Hoy vuelvo y te hago esta pregunta que te hice cuando estábamos hablando de Gedeón. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Amén. ¿Cómo te ves, hermanos? A David no lo veían de una buena manera. A David no lo veían de una buena manera. Ay, decían ese, allá de estar cuidando las ovejas. Ah, sí, mi hijo menor, decía Isaí. Por allá está, decía, a saber. Bueno, ¿y qué se ha hecho? Quizá le preguntaba a sus hermanos. A saber, le decían. No lo veían de buena manera. Pero hermanos, la persona más importante sí vio algo especial en David. Y ese es nuestro Dios todopoderoso. Amén. ¿Y qué vio en David, hermanos? Vio el próximo rey de Israel. Y no solamente eso. ¿Saben cómo lo describe la Biblia, verdad? Un rey conforme al corazón de Dios. Qué tremendo eso, amados hermanos. Amén. Ahora bien, para ir avanzando, hoy sí vamos a leer siempre el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45 y 47. Esto es bonito, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Este también lo conocen, creo que hasta de memoria se lo pueden, hermanos. Primer libro de Samuel 17. Aquí está, 45 hasta el 47. Y dice así, amados hermanos, se los explico antes de leerlo. Aquí vemos ya cuando David fue a enfrentarse a Goliat. Amén. Bueno, les cuento rápido el trayecto. Hermanos, David, hermanos, si bien es cierto que él fue ungido como el próximo rey de Israel, no vayan a creer, hermanos, que hoy lo ungieron, oraron por él, hermanos, y que ya le pusieron la corona. No, todavía no, hermanos. Él tuvo que pasar dificultades antes de sentarse en el trono, hermanos. Antes de poder gobernar Israel. Amén. Eso tenemos que tenerlo bien claro. No vayamos a andar diciendo, el hermano Leo nos enseñó que lo ungieron y le pusieron la corona ahí mismo. No, lo ungieron sí. El Señor lo reconoció como el próximo rey de Israel, sí. Amén. Pero todavía no se había sentado ahí en el trono de Israel. Amén. Todavía estaba Saúl ahí. Ahora bien, luego de eso, amados hermanos, ¿se acuerdan que había un filisteo, verdad? Que molestaba, que atemorizaba también al pueblo de Israel. Y este se llamaba Goliat, que era un paladín. Amén. Miren, hermanos, ese hombre atemorizaba al pueblo. Todos le tenían miedo. Y miren, sale un día, amados hermanos, que se habían ido los hermanos de David. Se habían ido los hermanos de David, hermanos, al campo de batalla. Y Isaí estaba preocupado por sus hijos. Me imagino que ha de haber dicho Isaí, ay, a saber si a qué horas no matan a uno de estos. Y le dijo a David, mira, le dijo, haceme un favor, le dijo, lleva pan y lleva queso, le dijo, y llévaselo a tus hermanos, pero con la intención de ver cómo estaban los hermanos. Amén. Y entonces David, esto era bien importante de David. Miren, hermanos, si bien es cierto que David había sido ungido como rey, David seguía obedeciendo a su padre. Amén. David seguía sirviendo en la casa de su padre. Ahora, David hace caso y David se va. Acuérdense, pan y queso le llevaba a David. Y miren, hermanos, cuando sus hermanos lo ven, sus hermanos le dicen, ¿y qué haces acá? Le dicen, si ya sabemos que vos sos un malicioso, le dijeron, si ya sabemos que vos a espiar has venido, si ya sabemos que vos a otra cosa has venido. Por no decirle, perdón hermanos por la expresión, por no decirle metido. Le dijo, si ya sabemos a qué has venido, le dijeron, mira, andate, le dijeron, regresate a la casa de nuestro papá. Pero David ahí se quedó. Y miren, hermanos, David vio cómo ese gigante atemorizaba al pueblo. Entonces viene David y dice, hermanos, dice, ¿por qué se dejan que les esté diciendo todo esto? ¿Por qué se dejan que esté humillándolos? Y Saúl dijo, ¿quién se va a enfrentar a él? Dijo. Y miren qué pasó, hermanos. David le dijo, yo le dijo. Hermanos, el niño de 15 años, hermanos, o quizás tenía menos, dijo, yo me voy a enfrentar a él. Y él se quedó, ¿tú? Le dijo. Sí, le dijo, yo me voy a enfrentar a él, le dijo. Y miren, hermanos, esto es bien importante. A David lo vistieron con las armaduras del rey Saúl. Amén. Pero ¿qué pasó? No le quedaron, hermanos. ¿Y por qué no le quedaron? Veámoslo de una manera espiritual. ¿Por qué no le quedaron? Porque Dios te va a equipar a vos de una manera diferente al resto. Amén. Por eso a David no le quedó la armadura de Saúl.
Ahora bien, cuando David se pone delante de Goliat, hermanos, aquí sí ya vienen los versículos 45. Y dice así, entonces, precioso como David se presenta delante de Goliat. Entonces dijo David al filisteo, a Goliat, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora, ¿por qué les leo este texto, hermanos? Es bien importante. David había sido ungido como rey. ¿Amén? Ahora bien, ¿qué hace un rey? Un rey se encarga de la nación, se encarga del pueblo. Hermanos, estando David en el campo de batalla, hermanos, porque David, hermanos, tomó una buena decisión de obedecer a su padre y de llevarle la comida a sus hermanos. David, hermanos, David estaba en el escenario ideal, estaba en el escenario adecuado. ¿Saben por qué? Porque hermanos, cuando está delante de Goliat, es cuando él despierta ese rey que Dios había depositado dentro de él. Imagínense, hermanos, un niño, hermanos, pero lleno de valentía, pero no por él mismo, sino porque él sabía en quién él había confiado. ¿Saben qué más dice David? Cuando Saúl le dice, pero vos vas a pelear con él, le dice. Sí, le dice, yo soy pastor de ovejas, le dice, pero cuando a una de mis ovejas la toma un león o la toma un oso, yo voy, le dice, y hago que me devuelva la oveja, me pongo a pelear con esos animales. Miren eso, qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Hermanos, y ahora bien, ¿cómo se presenta delante de Goliat? Tú vienes con espada, le dice, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué hizo David? David despertó eso que había dentro de él. Amén. David despertó eso que había dentro de él. Y miren, sigamos leyendo. Dice el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Leamos el 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Hasta hay una alabanza que así dice, hermanos. No es con espada, dice, sino con su Santo Espíritu, dice. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Miren eso, qué tremendo, amados hermanos. ¿Y saben qué pasó al final, hermanos? ¿Se acuerdan que David andaba una onda, verdad? Andaba 5 piedras, hermanos. Le dio con una piedra al gigante en la frente y el gigante cayó. ¿Y saben qué hizo David? Salió corriendo, desenvainó la espada de él y le cortó la cabeza. Amén. ¿Quién hace eso, hermanos? Si era un niño, yo creo que si nosotros nos ponemos a analizarlo, hermanos, por nuestra cuenta, eso es algo ilógico. ¿Por qué? Porque la Biblia describe a Goliat como un hombre de guerra, como un paladín, hermanos. Pero ¿saben cuál fue el error que cometió Goliat? El error que Goliat cometió, amados hermanos, fue meterse con el pueblo de Dios. Amén. Goliat tenía que haberse dado cuenta con quién, que él no se estaba enfrentando, hermanos, con esas personas. Amén. Sino que se estaba enfrentando con Dios, hermanos. ¿Y qué hizo entonces? ¿Qué pasó entonces, amados hermanos? David, por medio del Señor, pudo derrotar a ese gigante que había pasado atemorizando al pueblo. Me imagino yo que han de haber hecho los demás filisteos. Esto es lo que yo me imagino. Han de haber huido, hermanos. Han de haber huido y han de haber dicho, no, hombre, de veras que el Dios de los hebreos es real. Amén. Ahora bien, ¿qué tienen similitud, hermanos, con Gedeón? Son David, y tanto David como Gedeón son personas, amados hermanos, improbables. Son personas, hermanos, que nadie las veía con buenos ojos y probablemente ni ellos se veían de esa manera. Pero ¿saben qué es lo que Dios había depositado en ellos? En Gedeón depositó un guerrero y un juez, y en David depositó, amados hermanos, también un guerrero y el próximo rey de Israel. Amén. Ahora viene la pregunta, ¿qué ha depositado Dios en nosotros? El Espíritu Santo, hermanos. Amén. El Espíritu Santo es lo que Dios ha depositado en nosotros. Así que nosotros, amados hermanos, tenemos que confiar en Él.
Tenemos que seguir dando esos pasos de fe que estos dos hombres dieron. Amén. Y rápidamente, hermanos, vamos a ver el último. He tratado de hablar rápido de David para que no nos coma el tiempo, pero el último personaje es Jacob. Y cualquiera me podrá decir, pero hermanos, se llama semana profética, juventud con propósito. Jacob no era un joven. No, amados hermanos, miren, en los inicios, hermanos, ¿cuántos años vivían las personas? Vivían más de 100 años, hermanos. Entonces, pongámoslo que Jacob tenía unos 70 años. No, hermanos, para esos 300 que vivían, 70 años, hermanos, era un niño, hermanos, era un joven. Amén. Imagínense nosotros, yo tengo 29. En comparación a cuánto vivían ellos, hermanos. No, hermanos. No, vos estás tiernito, me dijeran a mí. Amén. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros acerca de Jacob? Eso se lo voy a parafrasear. Igual, lo pueden consultar ahí en la Biblia. La historia de Jacob la podemos ver nosotros, Génesis 32. También la podemos encontrar, Génesis 28 también. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de la vida de Jacob? Solo el nombre de Jacob, amados hermanos, significa usurpador. Amén. Solo con el nombre, hermanos, yo creo que con el nombre nos dice todo. Ahora bien, amados hermanos, miren eso que es importante. ¿Se acuerdan que Jacob le robó su primogenitura? O se la compró, mejor dicho, su primogenitura a su hermano Esaú. Amén. Con un plato de lentejas, ¿se acuerdan, verdad? Ahora bien, en la época, hermanos, de Jacob, hermanos, cuando está el padre y cuando tenía, pongámosle que 2 hijos, hermanos. Miren, hermanos, el hijo mayor, ese era, hermanos, a él lo sentaba en su pierna derecha. ¿Y por qué lo sentaba en su pierna derecha, hermano Leo? Por esto, hermanos, porque él recibía la bendición. Amén. Por ser el mayor, por ser el primogénito. Ahora ya saben por qué Jacob le compró su primogenitura. Amén. Y no solamente eso. Saben que cuando Isaac estaba orando por ellos, saben, amados hermanos, que Jacob lo engañó. Se disfrazó como su hermano para robarle esa bendición. Ahora bien, ¿saben qué dijo su hermano Esaú? Dijo, yo no voy a descansar, dijo, hasta matar a mi hermano, dijo. Y es, hermanos, lo que nosotros conocemos como la huida de Jacob. Jacob se fue, hermanos. Era un hombre errante. Él, hermanos, él vivía con miedo. Porque me imagino que él decía, ay, ya, a ver cuándo me encuentro a Esaú y me mata. Pero, hermanos, ¿saben qué es lo más especial acerca de la vida de Jacob, hermanos? Acuérdense, Jacob. Miren, hermanos, llegó un tiempo, hermanos, que Jacob dijo, no, dijo él, voy a ir a buscar a mi hermano, dijo, lo voy a enfrentar, dijo. Y miren, hermanos, cuando él iba camino a donde su hermano, él llegó por un lugar que se llamaba Betel. Amén, se llamaba Betel. Y miren, hermanos, cuando llega Jacob ahí, él se duerme, hermanos, él se pone a descansar, pero tiene una visión. Y esa visión que él tiene, hermanos, una visión tan preciosa, hermanos, que yo leo esa visión, hermanos, y yo quedo sorprendido. La visión que Jacob tuvo, hermanos, fue que él veía que una escalera muy pero muy larga, miren, estaba aquí en la tierra, pero llegaba hasta el cielo. Y que ángeles bajaban y subían. Y que arriba de esa escalera, hermanos, ahí estaba Dios. Amén. Ahora, interpretando esa visión, ¿qué significaba esa visión? ¿Saben qué significaba? Que la presencia de Dios siempre estaba con Jacob. Amén. Hermanos, Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Él permitió todo eso, hermanos. Todo lo que Jacob vivió. También permitió, ¿verdad?, que Jacob pudiera robar esa primogenitura. Pero, hermanos, en su soberanía Dios permitió eso. Pero ahora bien, siempre en ese trayecto, amados hermanos, en el cual Jacob iba para reencontrarse con su hermano Esaú, hermanos, aquí pasa también algo. Dice la Biblia que él se encontró con el ángel de Jehová. Y Jacob sabía que algo sobrenatural estaba pasando. Amén. Y miren, hermanos, y dice que la Biblia que él se puso a pelear con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le decía, suéltame, le decía, que raye el alba. Y ya casi amanece, le decía. Eso significa rayar el alba. Ya casi amanece, le decía. Y Jacob le decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas, le dijo.
Y le dijo el ángel de Jehová, ¿cómo te llamas? Le dijo. Yo me llamo Jacob, le dijo. Y miren qué le dijo el ángel de Jehová, pues ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. ¿Y saben qué significa el nombre Israel? Príncipe con Dios. Amén. Miren eso, qué bendición, hermanos. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová se refiere a Jesús? Es por eso, amados hermanos. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor lo cambió, el Señor lo transformó. Ahora bien, hoy para concluir, hermanos, ¿qué similitud tenían tanto Gedeón como David y como Jacob? Miren, Gedeón era temeroso, David era ignorado, hermanos, y Jacob había sido marcado por su pasado. Pero, hermanos, los tres fueron transformados por el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Eso es lo que ellos tienen en similitud. Amén. Que los tres, amados hermanos, habían pasado cosas terribles, cosas tremendas. Como les menciono, miren Gedeón era un temeroso. David, hermanos, era ignorado por su padre, por sus hermanos, inclusive por el profeta. Y Jacob, él había sido marcado por su pasado. Pero lo que tiene en similitud es, amados hermanos, que un encuentro con Dios cambió la historia de sus vidas por completo. Amén. Que fue de Gedeón el granjero, se convirtió en uno de los jueces de Israel. Que fue de David, aquel que todos ignoraban y habían dejado hacia un lado, fue el segundo rey de Israel. Y que fue con Jacob, aquel el usurpador, él recibió la promesa, amados hermanos, de tener una gran nación. Y no solamente eso, lo saben que los 12 hijos de Jacob representan las 12 tribus de Israel. Y no solamente eso, de uno de sus hijos, hermanos, venía el linaje de los reyes. Amén. Su hijo se llamaba Judá. Y de él, hermanos, venía la línea de los reyes. Y no solamente eso, amados hermanos, sino que si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesús, nosotros ahí vamos a ver a todos esos reyes. Pero ¿quién recibió esa promesa? La recibió Jacob. El Señor le dijo, de parte de mí va a venir salvación para todo el mundo, le dijo. Esa misma promesa Dios se la hizo tanto a Abraham como a Isaac, y también se la hizo a Jacob. ¿Y Dios la cumplió? Claro que sí, amados hermanos. Claro que sí, Él la cumplió. Ahora, ¿qué pasó con estos tres hombres? Hermanos, para concluir así y a orar, hermanos, un encuentro con Dios cambió la historia de la vida de estos hombres. Amén. Y así es lo mismo con cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros no podemos venir y podemos decir que somos los mismos. No, porque nosotros, hermanos, desde el momento en el que nosotros aceptamos y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, ya no fuimos los mismos. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Que es lo que mejor nos podría definir a cada uno de nosotros. Así que, amadas hermanas, amados hermanos, les doy las gracias por este espacio, por este momento y por este privilegio que me pudieron otorgar a mi persona, amén, de poder compartir un poco acerca de una enseñanza, amén, de parte del Señor. Así que, amados hermanos, yo espero de todo corazón, yo siempre le digo a los jóvenes y a los hermanos de la iglesia, cuando a mí me toca compartir el mensaje, les digo, miren, les digo yo, si ustedes vieran mi cuaderno, les digo yo, en mi cuaderno les digo, solo yo entiendo solo el Señor y yo entendemos lo que está ahí, les digo yo. Les digo, pero yo espero que aunque sea una palabra, haya quedado impregnada en el corazón de ustedes. Amén. Hermanos, vamos a dejar ese tiempo en manos del Señor y para mí ha sido una bendición tremenda. Amén. Semana profética, juventud con propósito. A lo largo de la semana yo sé que el Señor habló a nuestras vidas. Yo sé que fue algo tremendo, fue algo especial. Amén. ¿Y cuál es el reto? Hay que orar por todos los jóvenes. Amén. Y no solamente eso, hermanos. Tenemos que saber que a nosotros no nos ha llamado ningún hombre, hermanos. A nosotros nos ha llamado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y quién es ese? Nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dejar ese tiempo en manos del Señor, amados hermanos. Y le decimos, Señor y buen Dios, gracias Padre Celestial por este tiempo, por este momento, Señor, y por este privilegio. Padre Celestial, pedimos que nos ayude a recordar siempre todas esas maravillas que usted ha hecho en nuestras vidas, para que cuando estemos viéndonos afectados en alguna área de nuestras vidas, nosotros recordemos, Padre, acerca de su fidelidad.
Señor y buen Dios, bendiga este precioso ministerio, Señor. Bendiga a todas y cada una de las hermanas quienes lo conforman, Padre Celestial. Ayúdelas, Padre. Sígales dando sabiduría, Señor. Sígales dando esa gracia, Padre. Ese amor que las caracteriza, Señor. Y sobre todo, Padre Celestial, que su presencia siempre esté con ellas, Señor. Guiándolas, Padre Celestial. Y dirigiéndolas siempre hacia ese camino, hacia ese blanco perfecto, el cual es usted, nuestro amado Señor Jesús. Nosotros le damos las gracias. Le damos la gloria y la honra únicamente a usted. Gracias por esta semana de bendición. Gracias, Padre Celestial, porque usted es bueno y porque cada día, Señor, usted nos demuestra que usted es misericordioso, Padre. Nosotros no merecíamos nada, Señor Jesús, mas sin embargo, usted nos dio lo mejor del cielo, que es nuestro amado Señor Jesucristo, para que por medio de Él nosotros pudiésemos obtener salvación. Sin Él, nosotros estábamos perdidos. Pero Señor, usted pensó en cada uno de nosotros y nos otorgó esa salvación inmerecida, Padre, la cual nosotros recibimos por gracia, Señor. Así, amado Señor, que esté en lo alto, le damos las gracias únicamente a usted. En el nombre poderoso suyo hemos orado. Amén y amén. Así que, amadas hermanas, amados hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Para mí ha sido un privilegio, la verdad, grande el poder estar acá con ustedes. Miren, yo por eso pregunté cuánto tiempo tengo, porque yo sé que traíamos ahí muchos de los personajes, pero logramos salir, amén, con el tiempo. Que el Señor me los bendiga, muchísimas gracias. Y nada, ¿verdad? Hay que seguir adelante apoyando todo esto, hermanos, porque eso es una bendición de lo alto. Amén. Así que, amados hermanos, si bien es cierto que jóvenes fuimos los que estuvimos, bueno, un poco jóvenes, los que estuvimos compartiendo esta semana el mensaje de Dios, pero hermanos, el mensaje es general, amén, el mensaje es general, el mensaje es para todos. Y yo, hermanos, espero en el Señor que usted haya atesorado por lo menos una palabra, amados hermanos, amén. Así que el Señor me les bendiga. Mi nombre es hermano Leonel Méndez y para mí ha sido un privilegio enorme. Gracias, pasen un lindo día y les deseo lo mejor para este fin de semana. Muchas gracias, bendiciones.